Hola, soy Ángela, les hablaré de la doctrina 3, consentimiento informado en Colombia. Bueno, primero, ¿qué es una doctrina? Es un conjunto de ideas que es sustentadas por un grupo de personas acerca de un tema en común, pero para la psicología son básicamente sustentos de los tribunales deontológicos y bioéticos acerca del consentimiento informado. Principios que guían la actuación del psicólogo. El psicólogo está ligado siempre a una ética profesional, según la ley, por eso debe procurar el bien a sus pacientes y evitarle todo aquello que les haga mal, hablando siempre con claridad y siendo justos, evitando todo tipo de discriminación, permitiéndole así ser autónomo y libre en la toma de decisiones, guardando siempre el secreto profesional dentro de los límites. En tanto, en nuestro país esto es una ley de república. No obstante, se aconseja al psicólogo realizar su praxis sin miedo a la sanción, siempre y cuando realice su labor de forma correcta y bajo la ética. Consentimiento informado en psicología, que es una manifestación de tres características: espontánea, libre y clara. ¿Qué hace el usuario? ¿A quién lo hace? Al psicólogo, que explica la información de forma clara, sencilla y veraz de los diferentes procesos a realizar dentro de una sesión psicológica o un proceso psicológico. Este consta de 4 partes que vamos a ver a continuación. La primera es ese proceso de diálogo donde el psicólogo explica al usuario los procesos a realizar. En el segundo, el usuario comprende esos procesos que han sido explicados y la forma en la que se van a hacer. Y en la tercera, el usuario manifiesta libremente la aceptación de dicha explicación y los procesos a realizar. Y por último, se realiza un documento escrito donde se deja evidencia de esta aceptación. Bases éticas del consentimiento informado. El profesional debe evitar prácticas para las cuales no está cualificado. Por eso la Corte nos dice que el consentimiento es de carácter autónomo, digno, libertad, del libre desarrollo de la personalidad y protege derechos humanos en salud. Por eso hay un consentimiento informado como derecho del usuario. Estas leyes nos mencionan que el paciente tiene derecho a ser informado de las diferentes intervenciones y evaluaciones, así como conocer el estado de su salud mental. El consentimiento como deber del psicólogo nos dice que es obligación del psicólogo informar al paciente y tener su consentimiento para realizar las intervenciones. Así se procurará su bienestar. Como ya vimos, el consentimiento informado es un derecho fundamental. Por eso, la Corte Constitucional nos menciona que, aun siendo un derecho fundamental, no es absoluto. ¿Por qué? Porque si es absoluto, se convertiría en un antiderecho. Es por esto que tiene excepciones y limitaciones. Es importante aclarar una interpretación del ordinal y artículo 36, Ley 1090 del 2006, donde nos dice que el psicólogo no debe practicar ninguna intervención sin consentimiento del acudiente en el caso de los menores. Hay confusión con la palabra acudiente. ¿Por qué? Porque la palabra acudiente no se refiere a cualquier persona, sino a los dos padres quienes son responsables de la custodia del menor o un representante legal establecido. Disposición legal para dar el consentimiento. Lo tienen aquellas personas con capacidad jurídica que no necesitan de intermediarios para ejercer sus derechos y deberes, mayores de 18 años sin limitaciones cognitivas. Esto da lugar a una categorización de incapacidad jurídica. La primera, la incapacidad absoluta, como su nombre lo menciona, que es tomada por otras personas o terceros. Y la incapacidad relativa, donde la persona tiene decisión, pero en compañía de sus representantes legales. Aquí pueden ver las categorías y las personas con ciertas características que pertenecen a ellas. En todo procedimiento o tratamiento, el paciente debe dar su consentimiento, pero hay 3 excepciones. Aquí los estoy señalando en pantalla. Y en estas excepciones, el paciente no tiene la capacidad para dar su consentimiento a conciencia. Por eso lo realizan personas o familiares de primer grado como un padre o una madre. Tipos de consentimiento. Bueno, está el pleno, que es aquel que da una persona mayor de 18 años sin limitación cognitiva. Luego está el asistido, es decir, aquel que dan los padres o representante legal de los niños menores de 18 años, que pues no tienen aún la madurez cognitiva para tomar conciencia de las diferentes decisiones a tomar. Sin embargo, los niños mayores de 14 años, pero menores de 18, tienen derecho a un asentimiento, es decir, de tomar decisiones en compañía de sus padres.
Está el legal sustituto, que es a niños menores de 12 años que se consideran incapaces absolutos para tomar este tipo de decisiones por su madurez cognitiva y por ello lo hacen sus padres en su totalidad. Elementos que dan validez al consentimiento. Primero, la claridad, es decir, que sea explicado en términos sencillos para no confundir al paciente. La libertad de consentir, que es que el paciente tome decisiones sin presiones y entienda las consecuencias del proceso. Además, la patria potestad y representación quiere decir que en caso de los menores incapaces absolutos, es decir, menores de 14 años, las intervenciones deben ser avisadas tanto a padre como a madre, es decir, a los dos. En caso de que alguno se oponga, solo se puede intervenir con autorización judicial. Los niños pueden ser manipulados parentalmente, por lo cual en su defecto se puede dar el consentimiento por un representante o un tercero, como un defensor de familia o personero en caso de que se violen los derechos de los niños. Y esto debe quedar documentado en los archivos del profesional. Se aconseja dejar por escrito el consentimiento para tener evidencia de la aceptación libre del paciente. Hay unas excepciones. Primero, para no hacer el consentimiento informado en situaciones de emergencia o auxilios psicológicos. También se tiene en cuenta el consentimiento del menor cuando pone en juego su vida o su libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando tenga la madurez cognitiva para hacerlo. Hay unas excepciones para obviar a los padres. ¿En qué casos? Cuando hay emergencias o en caso de auxilios psicológicos. También cuando se vean violentados los derechos del menor o cuando el consentimiento del padre afecte la personalidad y la vida del mismo. También se debe tener en cuenta que se tiene o se es válido el consentimiento del menor cuando éste tenga la capacidad para hacerlo y afecte su desarrollo o su vida. También se tiene o se puede obviar el consentimiento en ambientes jurídicos cuando un juez autorice para que un menor testifique, ya porque sea víctima o testigo de un hecho. Y el psicólogo debe dejar documentado la razón por la cual no tuvo los consentimientos de los padres. Además, debe explicar al menor el procedimiento. Doctrina número 2 del Tribunal Nacional de Ontológico y Bioético de Psicología. Decreto profesional. Tenemos la primera sección, que es donde trae el Diccionario Real Académica Española de lenguaje sobre el secreto de la psicología. Tenemos el RAE, donde el RAE pues, es la Academia Española, donde es una institución cultural dedicada a la regulación lingüística ante todo el mundo. Tenemos el derecho y el deber del psicólogo, que es en donde posibilita que ninguna persona o autoridad pueda obligarlo a dar algún tipo de información sobre. Siguiente es la protección del derecho del secreto profesional. Aquí tenemos que el secreto profesional como derecho y deber sanitario, en particular el psicólogo, pues ha sido extremadamente muy reconocido. Está la ley 1090 de 2006, en donde establece que el psicólogo debe de ser supremamente discreto y dar su mediada confidencialidad al paciente. De que todo lo que se dirija, todo lo que hable, pues no va a ser hablado por cualquier tipo de personas o a la sociedad. Está el artículo 2, numeral 5, artículo 10, ordinales A, B, D y F, artículo 11, ordinal C, y artículos 23 a 32. En momentos de que el paciente haya fallecido, haya desaparecido o pertenezca a algún tipo de institución, bien sea privado o público, esto deberá ser rotundamente privado. Tenemos el artículo 89, en donde aquí nos recarga que el psicólogo quien viole el secreto profesional podría recibir sanciones administrativas, disciplinarias, éticas, sin algún prejuicio y las demás acciones judiciales, en donde esto podría ser afectado. Tenemos la ley 1755 de 2015, en donde aquí por el cual se regula el derecho fundamental de la petición y que se sustituye pues, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contrario pues el talento administrativo como el derecho secreto profesional. Por último tenemos la inmovilidad del secreto profesional, en donde en ese sentido el carácter inviolable
que lee el código deontológico y bioético de la psicología y su protección en donde reflejan otras normas legales. Tenemos que también su deber ético, constitucional y legal es siempre, en todo caso, en donde debemos de mantener una mayor discreción, una mayor presión. Y pues así nos podríamos evitar algún tipo de discusión, algún tipo de problema con el paciente y podríamos ser controlados. Dilemas éticos relacionados con el secreto profesional. ¿Qué puede hacer el psicólogo cuando se enfrenta a un dilema ético en el sentido de divulgar el secreto? El Código Deontológico Bioético de Psicología, Ley 1990 del 2000, señala que el secreto profesional es inviolable. Sin embargo, el artículo 25 de la Ley 1990 del 2006 señala que la información obtenida por el profesional no puede ser revelada a otros cuando conlleve peligro o atente contra la integridad y derechos de la persona, su familia o la sociedad. Por lo tanto, ante situaciones complejas en donde esté en peligro la integridad del usuario o del estrés personal, el psicólogo podrá hacer uso de algunas herramientas éticas y legales que le podrían ser permitidas de acuerdo con las circunstancias. El secreto profesional y el principio de doble efecto. El secreto profesional tiene la forma de un deber, siendo un vínculo entre dos partes mediante el cual el psicólogo se compromete a mantener la reserva de la información que el usuario confía en él, excepto en los siguientes casos. A. Cuando dicha evaluación o intervención ha sido solicitada por la autoridad competente ante judiciales profesionales de la enseñanza, padres, empleadores o cualquier otro solicitante diferente al sujeto evaluado. Este y el último de los padres tutores tendrán derecho a la intervención del informe psicológico. B. Cuando las autoridades legales le soliciten solo en aquellos casos previstos por la ley, la información que se suministre será estrictamente la necesaria. C. Cuando el cliente se encuentre en incapacidad física o mental demostrada que le imposibilite para recibir sus resultados o dar el consentimiento informado. D. Cuando se trata de niños pequeños que no pueden dar el consentimiento informado, la información solo se entregará a los padres, tutor o persona encargada para recibir la misma. Por tanto, permiten justificar una acción que produce un daño como efecto secundario. El doble efecto dentro de la realización de un acto bueno puede producir un daño en la persona sí. A. La acción en sí misma, es decir, sin tener en cuenta las circunstancias buena o de indiferente. B. La intención es lograr el efecto bueno. C. El efecto bueno se da en menos con igual inmediatez que el malo, no mediante el efecto malo. D. Debe haber una razón urgente para actuar y el bien que se busca debe superar el mal que se permite. No es ético conseguir un bien menor a costa de un mal mayor. Si el efecto bueno pudiera obtenerse por otro medio, no es ético hacerlo por un medio, implica un efecto. Estado de necesidad. Otra estrategia para entender la prohibición de divulgar el secreto profesional es llamado estado de necesidad, consagrado en el artículo 32 de la ley 599 del 2000, el cual no hay derechos absolutos. Se tendría que cumplir con A. El psicólogo obró la necesidad de proteger un derecho ajeno a la integridad del usuario o de un tercero, de un peligro actual inmediato. B. El psicólogo no podía evitar otra manera de daño grave o mayor sino revelado el secreto profesional. C. El psicólogo no causó intencionalmente por influencia el peligro en que el usuario o terceros. D. El deber jurídico del psicológico no es afrontar la conducta de quien pone en peligro a sus usuarios. Recomendaciones frente al secreto profesional. Primero, acogerse a los principios éticos que siguen la labor del psicólogo. 2. Aceptar los postulados de la Corte Constitucional. Tercero, la violación del secreto profesional por parte del psicólogo tendrá que ser investigada por los tribunales deontológicos y bioéticos. Cuarto, el psicólogo debe dejar explícito en el consentimiento informado. Quinto, elegir el bienestar. Sexto, la doctrina del doble efecto. Séptimo, hacer un profundo análisis. Octavo, el psicólogo deberá informar a sus consultantes sobre las limitaciones al secreto profesional. Noveno, las consideraciones expuestas de la presente doctrina serán las que se guíen la actuación de los magistrados, tribunales deontológicos y éticos de la psicología.